doctor, con nuestro invitado para abordar este tema que es de interés debido a esta coyuntura que continúa sobre el COVID-19, corazón, trombosis, hipertensión arterial y COVID. Estamos con el doctor Juan José Blanco Ferri, médico cardiólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy feliz de acompañarlos esta mañana, agradecerles por el espacio que me brindan y bueno, dispuesto a hablar un poquito de este tema que como usted decía es de coyuntura. Claro que sí. Iniciemos inmediatamente, doctor, con estas consultas que surgen a raíz de este tema que abordaremos esta jornada. ¿Qué relación, por ejemplo, doctor, existe entre las enfermedades cardíacas y el coronavirus? Bueno, las enfermedades cardíacas, primero, cuando hablamos de enfermedad cardíaca, estamos hablando de ese tipo de personas que tienen diagnosticado, por ejemplo, un crecimiento en el corazón, una insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de esas personas que sufren una angina, que han sufrido un infarto. Estamos hablando de esas personas que tienen enfermedad cardíaca por hipertensión o que tienen enfermedad cardíaca por daño en el pulmón, que es algo que se ve bastante. Son todos ese grupo de enfermos que tienen algún daño en el corazón, normalmente crónico. Este tipo de enfermedades son enfermedades que se llevan durante muchos años, la mayoría, y que aumentan su incidencia, aumenta la frecuencia de estas enfermedades conforme aumenta la edad de los pacientes. En ese sentido, es importante comprender que la enfermedad cardíaca es un factor predisponente para que el COVID, cuando se instale en una persona, se presente de manera más agresiva y pueda generar un daño significativo. Asimismo, también la enfermedad cardíaca puede descompensarse por una enfermedad tipo COVID, por una enfermedad infecciosa como es el COVID. Entonces, la primera relación que yo quisiera puntualizar acá es que las personas que tienen enfermedad cardíaca tienen un riesgo muy elevado y son una población especial, de especial atención durante esta pandemia. ¿Por qué? Porque su enfermedad puede empeorar con el COVID si es que esto sucediera, porque el COVID es más agresivo en este grupo de personas y porque, bueno, en general todas las personas que necesitan cuidados crónicos como este tipo de pacientes se están viendo desprotegidos por la emergencia sanitaria y por las carencias que estamos sufriendo hoy en día con la posibilidad de atenderlos debido a la emergencia. ¿De qué manera, doctor, afecta el coronavirus a las personas que tienen enfermedades cardíacas? Claro, usted nos mencionaba algunas relaciones que existen entre ambos, pero si podríamos ampliar un poco más sobre la afectación, cómo afecta en el cuerpo de aquellas personas que, claro, tienen esta enfermedad de base. Bueno, lo primero que podemos nombrar es que la enfermedad por COVID en este tipo de personas es más agresiva. Entonces, la falta de oxígeno es mucho más frecuente. Ustedes saben que no todos los que tienen COVID desarrollan una necesidad de oxígeno, puede generar un fracaso en el corazón y necesitar terapia intensiva, necesitar otro tipo de medidas, haciéndolos una población vulnerable, ¿no? Esa sería la primera relación. Otra relación es que la propia enfermedad por COVID puede atacar al corazón, sobre todo a un corazón previamente enfermo. Puede generar fracaso en el corazón y necesidad de hospitalización e incluso a veces de terapia intensiva. Entonces, los mecanismos por el que esta enfermedad tiene predilección hacia el corazón son varios, algunos están descritos, otros no, pero lo que podemos saber de la experiencia que ya se lleva en países que ya han pasado por el brote, como los del Asia y como los de Europa, es que esta población es de especial cuidado, que nuestra primera meta en esta población sería que no se infecten, porque después para llevarlos adelante es un problema.
Claro, definitivamente. Doctor, sin embargo, será importante también orientar a las personas qué cuidados deben tener los pacientes con enfermedades cardíacas en estos tiempos de coronavirus. Sí, definitivamente. Esa parte de la prevención es muy importante. Número uno, al ser una población de riesgo es muy importante cuidarse y cuidarlos, ¿no? Si tenemos un enfermo cardíaco en la familia, esa familia tiene que ser muy cuidadosa de no contraer COVID y no generar un brote dentro de la casa. Somos una cadena en la que el eslabón más débil determina la fortaleza de toda esa cadena, es decir, el sitio donde el coronavirus va a generar más daños justamente en ese enfermo cardíaco en nuestro hogar. Por ello, si tenemos a alguien que tiene una enfermedad cardíaca en la casa, tenemos que ser muy cuidadosos y respetar todas las medidas de distanciamiento social y de bioseguridad que se vienen conversando. Tanto el enfermo como su familia, ¿no? Número 2, el enfermo tiene que tener mucho cuidado con su tratamiento. Como decíamos, estas enfermedades son crónicas, son pacientes que llevan medicamentos, son pacientes que normalmente hacen sus controles, están acostumbrados a cierta periodicidad con sus controles, a hacerse ver con su médico cada cierto tiempo, y no se debe perder ese control, porque el paciente que está descompensado es el más sensible a infectarse y es el más también sensible a ir mal. Entonces, es muy importante que los pacientes con enfermedad cardíaca continúen con su medicación, no la abandonen y acudan a su médico o contacten a su médico, aunque sea por medios virtuales, para poder hacer un seguimiento, para poder chequear todo esto. Esto es de vital importancia, no solamente por evitar el COVID o por evitar complicaciones del COVID, sino que en esta situación de emergencia sanitaria hemos visto que mucha gente prefiere no ir al médico, prefiere alejarse del hospital, y ya hemos visto que al hacer esto o al abandonar su tratamiento, terminan descompensando, la enfermedad cardíaca termina tomando un rumbo que no es el adecuado y terminan necesitando hospitalizarse, y eso sí es difícil en estos momentos. Entonces, es preferible que todas las personas que sepan que llevan una enfermedad cardíaca, ya sea insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión arterial, daño cardíaco pulmonar crónico, enfermedades de las válvulas, acudan a sus controles, como lo digo, si no se puede por un medio físico, posiblemente tal vez por un medio virtual, hay varias opciones. Si no se puede con su médico de siempre, con un médico que lo pueda ver, que lo pueda revisar, porque es importantísimo tenerlos controlados, tenerlos bien compensados, porque definitivamente no es un momento en el que podamos sobrellevar con facilidad las complicaciones de que la enfermedad se descompense. Existen Entonces, dos panoramas. La segunda recomendación sería esa: hacer sus controles y no abandonar su medicación. Es sumamente importante, doctor, este punto que usted nos hace mención. Existen dos panoramas, entonces, de manera general. Enfermos con COVID, con problemas cardíacos, deben continuar con su medicación, y aquellas personas con problemas cardíacos, pero que tienen una persona en casa con coronavirus. En este segundo caso, las personas deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Doctor, le pido, aunque suene reiterativo, es importante recordar a la gente, a la población, cuáles son aquellas medidas de bioseguridad que deben ejecutar en casa, no solo las personas que tienen estos problemas cardíacos, sino todo el conjunto de la familia en general, y más aún para poder cuidar a estas personas que tienen este tipo de complicaciones en su salud. Bueno, podríamos dividir, si quieren, dos momentos. Uno, cuando no hay nadie con coronavirus en la casa y lo que estamos haciendo es evitar que el virus venga a nuestro hogar. Entonces, ahí las medidas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, el distanciamiento social es posiblemente la más importante. Nuestra actividad diaria, nuestra vida diaria nos obliga muchas veces a salir de la casa. El tiempo de cuarentena rígida pues ya ha terminado y todos han vuelto a sus actividades. Pero esto implica tener mucha más responsabilidad al momento de llevar estas actividades, mantener una distancia física con las personas de por lo menos 2 metros es la medida posiblemente más eficiente. Preferir siempre los ambientes más ventilados,
aunque no hay una evidencia contundente de que el virus pueda contagiarse con más facilidad en los ambientes cerrados, sabemos que es preferible evitarlo, ¿no? El distanciamiento, esos 2 metros son muy importantes. El uso de barbijo, no solo para, sobre todo no para evitar contraer la enfermedad, sino que si todos usamos barbijo, si está normalizado utilizar barbijo en la sociedad, aquella persona que esté con coronavirus y no lo sepa, va a ser mucho más difícil que ésta pueda pasar la enfermedad, ¿no? Entonces, es importante el uso de barbijo. Una medida clave, fundamental, aparte del distanciamiento, aparte del uso de barbijo, el lavado de manos. El lavado de manos constante, frecuente, ya saben, no tiene por qué ser con jabón antibacterial, puede ser con cualquier jabón, agua y jabón. Lo que nos interesa del lavado de manos es que sea de por lo menos 20 segundos, que se cubran todas las áreas de la mano, no solamente las palmas, sino también el dorso de las manos, cubrir bastante bien estos lugares de las manos en el dorso de las manos, que los utilizamos muchos, que lo llevamos a la cara. Y también instar al resto de las personas a hacerlo, ¿no? En la medida en que todos lo hagamos, la medida es mucho más eficiente. Y bueno, dentro de la casa lo mismo, al retornar al hogar, un buen lavado de manos, un cuidado especial ahí. Y bueno, si alguien tiene síntomas de coronavirus, que son los que conocemos, dolor muscular, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, falta de aire, sobre todo la tos es un síntoma cardinal, ahí clave. Bueno, esa persona tiene que procurar aislarse en lo posible. A veces es difícil, ¿no?, hacerlo en el hogar, pero tratar de utilizar el más tiempo que pueda barbijo dentro del hogar, tratar de separarnos un poquito, sobre todo de la parte más sensible de la casa, intensificar el lavado de manos y pedir ayuda. Fundamental pedir ayuda, consultar a las autoridades, al CEDES, a algún médico de confianza, para orientarse y poderse tratar. Muy bien, doctor, qué importantes sus recomendaciones. Si bien de manera inicial nos decía, por ejemplo, para aquellos enfermos con COVID-19, con problemas cardíacos, es sumamente importante que estas personas no dejen sus medicamentos. Ellos deben continuar con su rutina, doctor. Sí, es importantísimo procurar mantener los tratamientos. Sabemos, sobre todo los tratamientos para hipertensión arterial, cuando la hipertensión está bien controlada, cuando está tomando su medicación, el riesgo de que una enfermedad por COVID sea grave disminuye, distinto a los pacientes que tienen su hipertensión no controlada. Y también, lo que decíamos, estamos en un muy mal momento para necesitar acudir al hospital y para llegar con complicaciones de la hipertensión al hospital. Entonces, hay que tratar de prevenir lo más que se pueda y hacer los controles, no abandonar la medicación, no automedicarse. Eso también es que quisiera aprovechar este momento y lo vamos a repetir tal vez más adelante. No automedicarse, en general nadie debería automedicarse, pero un enfermo de corazón, normalmente los que viven con un enfermo de corazón y los que tienen esta enfermedad saben de lo que les hablo, normalmente toman más de una pastilla. Y sobre esa cantidad de remedios que se toma, aumentar otros que pueden interaccionar, que pueden cambiar las propiedades de los que ya se está recibiendo, es peligroso, es peligroso. Entonces, no automedicarse, buscar ayuda, buscar consejo. Si se van a utilizar medicinas naturales, hacerlo. Hay gente que sabe, tenemos, por un lado, hay profesionales de la medicina natural, pero también tenemos gente que sin necesidad de ser profesional de la medicina natural, nosotros sabemos que tienen un conocimiento vasto y que son responsables para utilizarlas. Pedir ayuda de alguien que sepa utilizarlo y hacerlo siempre con mucha medida. Que sea medicina natural no significa que no pueda tener complicaciones o contraindicaciones o efectos adversos. Entonces, hacerlo con mucha medida, hacerlo supervisado, y con la dosis justa, ¿no? Muy bien, doctor. Y si toma medicación para el corazón, siempre consultar a su médico, a su cardiólogo, a su internista, a su médico de cabecera familiar sobre si puede introducir
introducir una nueva medicina, ya sea tradicional o sea una medicina, digamos, convencional. Muy bien. Doctor, le pido aguardarnos unos segundos. Es momento de realizar una pausa. Sin embargo, le dejo una pregunta. ¿El COVID-19, el coronavirus, puede atacar el corazón de personas sanas, doctor? Esta respuesta después de la pausa. Consultábamos al doctor sobre el coronavirus, si este puede atacar el corazón de personas sanas. Doctor, ¿es así? ¿O qué podemos decir respecto a esta consulta? Bueno, esta pregunta es interesante. Definitivamente la respuesta sería sí, puede atacar el corazón de personas sanas. De hecho, hemos visto que una presentación del coronavirus es el daño al corazón, el daño miocárdico. Este daño miocárdico, ¿qué quiere decir? Daño al músculo del corazón. Lo inflama. Y al inflamar este músculo hace que el corazón funcione mal, pierde esa función de bombear nuestra sangre y pueda generar, es una enfermedad grave, es una enfermedad seria, y se manifiesta normalmente los síntomas que sentiría el paciente para pedir ayuda. Si hay alguien que está acusando un coronavirus en la casa y de repente empieza a tener estos síntomas, es importante pedir ayuda. Un intenso dolor en el pecho que refleja esa inflamación. El dolor en el pecho puede tener muchas causas, sobre todo en esta enfermedad puede doler varias estructuras que están en el pecho, los músculos, los nervios, la recubierta de los pulmones y del corazón, que se llaman pleuro y pericardio, que son muy dolorosas, pero también puede doler en este sentido esa inflamación en el corazón y generar un dolor de pecho detrás del tórax intenso, que se acompaña de una sensación de falta de aire, que se acompaña de un deterioro muy marcado de la persona, y esa es una de las formas que tiene el coronavirus de dañar el corazón de una persona previamente sana. Generarle lo que se llama en términos técnicos una miocarditis, que es una inflamación del corazón y que necesita atención médica urgente. También puede precipitar otro tipo de eventos en el corazón. Puede ser la causa para tener un infarto de corazón. Un infarto es cuando una de las arterias que le da sangre al corazón y lo nutre se tapa, se obstruye. Entonces, ese sitio que recibía sangre y se nutría del corazón a través de esa arteria, que se llama arteria coronaria, empieza a disfuncionar. También duele, genera el dolor detrás del pecho, es un dolor intenso, igual acompañado de sensación de falta de aire, y puede precipitarse esta enfermedad. Normalmente, para que esta arteria se tape, normalmente es una arteria que no está al 100% sana. Esto es más común en personas que tienen justamente la propensión a tener infartos. ¿Quiénes son los que tienen la propensión a tener infartos? Los que han ido dañando esas arterias coronarias y tapándolas poco a poco. Y estas son las personas que tienen obesidad, las personas con edad avanzada, las personas que tienen problemas de las grasas en la sangre, aumento de los lípidos en la sangre, colesterol alto, las personas que tienen hipertensión. Un grupo de mucho riesgo para que esto sea más frecuente, los diabéticos, los pacientes que fuman, los pacientes que no tienen mucha actividad física. Todos ellos tienen un daño previo en las coronarias que puede gatillarse a través del coronavirus en un bloqueo completo de la coronaria y en un infarto. Estas personas de por sí tienen un riesgo aumentado de tener un infarto sin necesidad de tener coronavirus. Pero con el coronavirus ese riesgo se exacerba. Entonces, por eso este tipo de pacientes son también de un cuidado especial. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si estamos con el coronavirus, sobre todo estar atentos a los síntomas, lo que vengo insistiendo, pedir ayuda, estar atentos a lo que sucede, sin tal vez querer cundir el pánico, digamos, entre la población que está cruzando por esto, pero estar atento a sus síntomas y tener una relación con alguien que los pueda orientar sobre lo que están sintiendo y poder evitar mayores problemas, ¿no? Pero si todavía no lo hemos contraído, bueno, pues nunca es tarde para empezar a cuidar el corazón.
no solo a cuidarlo porque nos vayamos a enfermar de coronavirus, sino, como les digo, a evitar que las arterias coronarias se vuelvan un punto débil en nuestro organismo que pueda terminar con algún problema, ya sea por una infección nueva o de manera espontánea o por cualquier otro motivo. Y para eso hay que tratar de bajar de peso, tratar de tener un ejercicio constante, por lo menos 20 minutos al día, todos los días, de una caminata buena o de un ejercicio más o menos vigoroso. Preferir frutas, verduras, bajar al consumo de sal, controlar la presión alta. Si uno es diabético, ser estricto con su dieta y con su medicación. Cortar el consumo de cigarrillo. Nunca es tarde para dejar de fumar, eso está demostrado. Los beneficios de dejar de fumar para el corazón se ven a los primeros meses, así que nunca es tarde para dejar de fumar. Y podría decir eso, ¿no? El coronavirus ataca evidentemente al corazón de personas sanas o de aparentemente sanas, presenta esos síntomas. Cuando estamos en ese contexto hay que prestar atención a esos síntomas, y la forma que tenemos de prevenirlo es esa: cuidar nuestro corazón con la comida, cuidar nuestro corazón con ejercicio y cuidar nuestro corazón con la medicación si es que nosotros tenemos alguna enfermedad de las que he mencionado. A tomar en cuenta esas recomendaciones tan oportunas. En el caso de la hipertensión arterial, doctor, ¿qué relación hay entre esa enfermedad y el coronavirus? Bueno, la hipertensión arterial ha demostrado ser un factor para que el coronavirus se presente de maneras más agresivas. Eso es un hecho. Yo acá quisiera hacer un punto importante. Se han hecho varios estudios en los que al principio, sobre todo de la pandemia, cuando el epicentro de la pandemia se encontraba en España, que identificaban que algunas moléculas en el pulmón que están relacionadas. Aquellas recomendaciones enfocadas en cuidar la salud, la alimentación, los ejercicios. Doctor, nos decía. Perdón, mil disculpas, creo que se cortó la conexión. Bueno, les decía, en ese sentido, al principio de la pandemia, cuando el epicentro estaba en España, bueno, nosotros ya sabíamos que la hipertensión es un factor de riesgo para que el coronavirus sea más agresivo en ciertos pacientes. Pero bueno, al principio de la pandemia, con el epicentro en España, apareció una información que nos hablaba de que hay receptores en el pulmón que están relacionados al control de la presión arterial y que están relacionados a medicamentos que utilizamos para el control arterial, los más comunes que están dando vueltas en medio, el enalapril y el losartán, que estos receptores serían una puerta de entrada para el coronavirus. Esta información, que es una información científica que nos ha ayudado a entender cómo funciona el coronavirus en nuestro pulmón, ha desatado una serie de conjeturas en las redes y de mensajes en los que se hablaba que si uno tomaba uno de estos medicamentos para la hipertensión, enalapril o era más sencillo, decían, uno tiene una resistencia, pero son todas especulaciones. Lamentablemente estas especulaciones, esta información que no se ha sabido manejar bien y que se ha difundido de manera, digamos, masiva, ha hecho que mucha gente abandone sus tratamientos por encontrar esa relación, pero sin ningún justificativo. Y esto ha generado más problemas. Entonces, estoy seguro que más de uno habrá leído esa información, la habrá recibido por alguna vía. Y el mensaje que quisiera dar acá: si usted es hipertenso, si usted toma losartán o toma enalapril o toma cualquier otra droga para la hipertensión, no deje de tomarla, no abandone su tratamiento. Por más que esta información esté circulando, sí tiene un punto de partida, un asidero en la verdad. Ha sido un descubrimiento importante que nos está ayudando a combatir de otras maneras el coronavirus, a entender por qué ataca más a cierta población, pero no tiene una relación directa con que usted abandone sus tabletas. Esto está ratificado por varias sociedades científicas
Y si bien la hipertensión arterial es un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedad cardíaca y también para que un coronavirus sea más exacerbado, la mejor forma que tenemos de bajar estos riesgos es mantener la presión controlada con nuestra medicación habitual y en lo posible, si usted no se ha controlado en el último tiempo su hipertensión, tomar medidas de supresión recientes para saber cómo nos está yendo y acudir a su control. Eso es muy, muy importante. Muy bien. Este tema sobre la hipertensión arterial también es otro factor que toda la gente lo debe tomar en cuenta, más si se trata en esta coyuntura del coronavirus, esta pandemia. Doctor, respecto a la trombosis, se ha visto en medios que se le ha dado mucha importancia cuando se habla de COVID-19. ¿Qué es un trombo? ¿Cómo se forma? ¿Y cómo puede dañar nuestro cuerpo? En instantes estaremos con la respuesta a esta consulta al doctor Juan José Blanco Ferri, médico cardiólogo. Es momento de realizar, sí, aprovechemos para realizar la última pausa en el Café de la Mañana. Estamos con el doctor Juan José Blanco Ferri, médico cardiólogo. Doctor, antes de la pausa le consultábamos respecto a la trombosis, ¿cómo afecta esta, más si se habla de COVID-19? Bueno, primero entender de qué hablamos cuando hablamos de trombosis. La trombosis es que se forme concretamente un coágulo dentro de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un sistema para formar coágulos, porque es un sistema de defensa. Es un sistema de defensa contra los sangrados, por ejemplo, la formación de coágulos. Y es un sistema de defensa. En la vida diaria hay muchas injurias contra distintos tejidos de nuestro cuerpo que pueden producir sangrados. Entonces, en ese sentido, nuestro cuerpo está preparado para generar coágulos, para generar trombos. Hay enfermedades que hacen que esta generación de coágulos sea anormal. Y estos coágulos se produzcan dentro de los vasos sanguíneos y tapen, obstruyan el flujo de sangre. Son muchas las enfermedades que producen esto. Y al tapar un vaso sanguíneo, lo que tenemos es que el sitio que debería haber recibido sangre por parte de ese vaso sanguíneo empieza a funcionar mal, sufre y se pierde. Ejemplos: una embolia cerebral es una enfermedad normalmente, muchas veces, por una trombosis. Se ocluye, se tapa uno de los vasos que tenía que darle sangre a una parte del cerebro, ese cerebro pierde su función y alguna parte que el cerebro controlaba, por ejemplo un brazo y una pierna, dejan de funcionar. Lo que hablábamos antes de la pausa sobre los infartos cardíacos: un coágulo tapa una de las arterias que le da sangre al corazón, el corazón sufre y funciona mal. Puede pasar en cualquier territorio del cuerpo. Y un sitio concreto es el pulmón también. La sangre sale del corazón con dirección hacia el pulmón para tomar oxígeno. Y luego vuelve al corazón ya oxigenada y se distribuye por todos los tejidos. Pero si está tapado el pulmón mediante un coágulo, esa sangre no va a poder llegar a hacer ese intercambio de oxígeno. Estas enfermedades por trombosis son muchas, ¿no? Entonces, hola. ¿Qué tenemos? Tenemos que la trombosis ha generado, se ha visto que es más frecuente durante la enfermedad por coronavirus. Todas las infecciones, toda infección aguda hace que haya más posibilidad de que ocurra trombosis en una persona. Pero el coronavirus aparentemente es un factor agregado para esto. Muy bien. Doctor, le agradecemos por esta entrevista con el Café de la Mañana y claro, este tema es muy interesante y lo estaremos convocando en un próximo programa. Doctor, la gente que está interesada en este y otros temas, ¿a qué número lo pueden contactar? Bueno, yo trabajo en el Hospital Arcoíris, me pueden encontrar ahí. Y mi teléfono es el 706-10-887.
706-10887, doctor Juan José Blanco Ferri, médico cardiólogo. Doctor, le agradecemos por esta entrevista. Muchísimas gracias a usted, pues hasta luego, que tenga muy buena mañana. Gracias, doctor. 10 de la mañana con 10 minutos, amigos, tiempo cumplido en el café.